A todos. Hoy os traigo la segunda parte del análisis de Merlin Properties. Concretamente vamos a empezar viendo la alineación de intereses cara al accionista minoritario en Merlin, con la remuneración de su equipo directivo y los accionistas mayoritarios. A continuación vamos a ver la historia corporativa de Merlin. Y finalmente pues vamos a analizar brevemente los diferentes riesgos que pueden darse a efectos del negocio de Merlin. En primer lugar vamos a empezar con la remuneración de los gestores de Merlin Properties. Al final, como sabréis, pues Merlin Properties cuenta con ejecutivos con carreras profesionales dilatadas, gestionando grandes activos inmobiliarios para fondos de capital riesgo normalmente. El caso de los principales ejecutivos de Merlin, aunque al final la remuneración no se aplica solo a ellos, pues tanto Ismael Clemente como su socio Ollero, pues tienen una carrera de décadas trabajando en la gestión de patrimonios inmobiliarios para gestoras de grandes bancos de inversión. Luego también han trabajado de manera un poco delegada, por así decirlo, para Blackstone, para Brookfield, grandes conocidas del capital riesgo, en este caso con los inmuebles. Y bueno, al final pues tienen remuneraciones también más altas, lógicamente. Entonces, ¿cómo podemos analizar su remuneración? Pues claro, es muy sencillo decir, oye, pues en 2020 cobraron 20 millones de euros o en 2019 50 millones de euros. Uy, eso es mucho dinero. Y bueno, lógicamente, la gracia del negocio de la gestión de activos es que a un mayor volumen, pues lógicamente ganas más. Entonces, lógicamente, si tú tienes un fondo de inversión con un patrimonio sobre gestión de 1 millón de euros, pues lo vas a pasar muy mal y probablemente pierdas dinero. Si tienes 10 millones, pues oye, igual te da un dinerito. Si tienes 100, pues ya estás ganando un buen dinero. Si tienes 1.000 millones, pues probablemente ya seas millonario. Entonces, bueno, pues al final esto es un tema de volumen, es un negocio que para bien o para mal, pues es muy escalable y en este caso pues tenemos que estar al NAV, creo yo que es lo más interesante, lo tenéis en la primera fila. Desde el 2014 a 2024, como veis, ha crecido mucho, desde 1.374 millones en 2014, cuando salió a bolsa Merlin, hasta 8.193 millones en 2024. Pues al final, si vemos la remuneración de los ejecutivos, tanto fija como variable en efectivo, pues sobre el NAV ha ido desde el 0,1 al 0,2%, ¿no? Entre menos incluso de 0,1% en algún ejercicio, como 2020, y muy puntualmente, como en 2015, un poquito más del 0,1%. Luego, el grueso de la remuneración de los gestores de Merlin Properties es sobre resultados y en acciones. Y este va a ser el grueso. Entonces, si sumamos para cada año la remuneración en efectivo fija y variable más el incentivo a 3 años en acciones, llegamos a la remuneración total que tenéis más abajo y que sobre el NAV pues podéis ver que, salvo los ejercicios que mejor ha ido Merlin, porque como hemos comentado esto sobre todo por resultados, pues que ha sido 2017, 18 y 19, pues generalmente anda entre el 0,1% y el 0,8%, que ha sido el tope en 2017. La media ha sido de 0,37%. Entonces tampoco podemos hablar de una remuneración súper alta cuando hay en cualquier tipo de fondo de inversión, ya sabemos las comisiones que se cobran y no son desde luego del 0 y pico por ciento, son más bien propio de la gestión activa, perdón, de la gestión pasiva, de fondos índices y demás. Y bueno, sí podríamos argumentar que, oye, ¿hasta qué punto está bien hacer este cálculo sobre NAV cuando el mercado no te está reconociendo ese NAV y a lo mejor cotiza siempre con un descuento del 30%? Bueno, pues entonces en vez de un 0,37 la media habría sido un 0,5 a lo mejor. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo igualmente que pueda parecernos mucho o poco, lo que está claro, como a continuación vamos a ver, que os voy a explicar de dónde vienen
estas cifras, como se ganan o no sus bonus en Merlin Properties, de acciones sobre todo, pues lo importante es que es sobre resultados, es decir, que para que ellos ganen mucho dinero, el accionista también tiene que ganar mucho dinero. Entonces, no lo veo problemático. Pero bueno, vamos a continuar. Aquí tenéis la evolución de cómo ha cambiado la configuración de la estructura del bonus en acciones a 3 años. Bueno, al principio no era 3 años, pero bueno, inicialmente sí. Entre el 2014 y 2024. Entonces, al principio, los primeros 3 años, cuando empezó a cotizar Merlin Properties, esto al final dependía de lo que creciera el NAP por acción, es decir, los activos inmobiliarios netos de Merlin por acción, más el dividendo. Entonces, solo se ganaba bonus si esto a 3 años superaba el 24%. Si no superaba ese 8% anual, pues no se devengaba a pago en acción alguno. Entonces, claro, ya en una empresa, entre comillas, de poco riesgo como es Merlin, una inmobiliaria, un holding inmobiliario, que cada año ganes más del 8%, pues yo creo que, oye, si un año ganas un 10% o un 12%, yo creo que no te vas a quejar de si una parte de lo que supere el 8% se lo llevan los gestores. Digamos que es complicado generar esas rentabilidades con una inmobiliaria. Luego, entre el año 2017 y 2022, que son 2 periodos de 3 años, pues al crecimiento del NAV por acción más los dividendos, que eso sería igual, se le sumó el obtener un retorno en bolsa de la acción superior al 24%, entre lo que hiciese la cotización y los dividendos. Es decir, que una parte del bonus iba ligado al crecimiento del NAV por acción más dividendos, que tenía que superar este 8% anual o acumulado 24%, y aparte, otra parte del bonus, pues estaba ligado a que entre lo que subía la acción y lo que recibía el accionista de dividendo, pues se superase también ese 24% a 3 años. Entonces, es un poco lo que os he comentado. Si el accionista no gana dinero, los gestores de Merlin tampoco lo ganan. Bueno, ganan su sueldo fijo, que como podéis ver aquí, en la primera apartado que pone remuneración ejecutivos, pues oye, podemos decir, oye, son unos cuantos, 5 millones, 4 millones, bueno, se podría decir que está ok. Pero claro, la parte gorda del pastel está en la remuneración por acciones, con este bonus. Y conseguir ese bonus tiene que ser que a los accionistas también les vaya muy bien. Luego en el año 2022-2024, este trienio, pues los dos objetivos anteriores van a pasar del 100% al 85%, pero se mantuvieron iguales y se iba a incluir un 15% dedicado a reducir la huella de carbono de la compañía y otros objetivos de entorno y sociedad, que bueno, es un poco lo que está ahora más demandado por las grandes multinacionales, por las gestoras de fondos índice, tipo Vanguard, etcétera, BlackRock, etcétera. Y bueno, es un poco lo que les piden. Yo la verdad es que, bueno, si fuese mi compañía probablemente no las pondría. Yo creo que si se puede obtener un buen retorno instalando placas fotovoltaicas, no es necesario que lo incentives con un bonus en acciones muy grande. Yo dejaría el bonus en acciones ligado mira, pues crecimiento del NAV por acción más dividendo lo veo que está bien para la tipología de empresa que es Merlin. Y creo que también es interesante el segundo bonus que yo creo que se introdujo en el momento en el que entró el Santander tras la operación de Metrovacesa como principal accionista de Merlin Properties. Y es que también te preocupes de que el mercado te reconozca el valor que estás creando, porque claro, a lo mejor a ti te puede compensar el conseguir este bonus haciendo crecer el NAV por acción, comprando activos de calidad regular, pero que supuestamente el tasado independiente te los valore muy bien o lo suficientemente bien, pero si la realidad es que al mercado no le gustan los centros comerciales y no le gustan las oficinas que están en mala situación porque es más arriesgada, etcétera, pues a lo mejor te interesa más decir, oye, ¿y si buscamos algo que pueda ser rentable y que además le gusta al mercado y la valore no solo sin descuento, sino con prima, como por ejemplo los centros de datos o los activos de logística? Pues a lo mejor habría que centrarse ahí.
Entonces yo creo que en ese sentido el propio Ismael Clemente, pues que le encanta el tema militar, pues él siempre comenta que él obedece órdenes. Si nos trasladásemos a la Roma imperial, se podría decir que Ismael Clemente como ejecutivo pues es un legati, ¿no? Un gobernador de frontera o de un territorio de la Roma de Merlín, y él obedece las órdenes que le da el Consejo de Administración, que a su vez pues quien manda el Consejo de Administración son los accionistas de referencia, bueno, uno es Santander y ahora vamos a ver el segundo por peso, que son dos, y ellos obedecen órdenes. Y los que están por debajo del legado, pues los centuriones y demás, pues también obedecen órdenes a su vez del de arriba. Pues esto es lo mismo, si al final a Ismael Clemente y a su equipo le están incentivando para que inviertan en centros de datos, pues van a invertir en centros de datos, y si les dicen que lo más importante es subir el NAP y que les da igual el tipo de activo, pues a lo mejor se van a lo cobas en acciones, pues en este caso con los inmuebles yo qué sé, a comprar oficinas en el centro de Jerez porque están muy baratas. Pero claro, al final, a largo plazo, a lo mejor es más interesante irse a la zona más prime, más premium de Madrid o de Lisboa a comprar allí oficinas o como os he comentado, construir, como vimos, centros de datos. Pero bueno, esto es un poco como ha ido avanzando, pero bueno, en esencia yo creo que tampoco ha cambiado demasiado. Y aquí tenéis, pues eso, al final, como os comenté, los años en los que cobraron mayores bonus, pues eso fueron 2017, 2018, 2019, que si os fijáis, el retorno total para el accionista fue del 21%, 15%, 9%. Entonces, los años en los que el accionista gana más dinero, pues ganan mayores bonus los chicos de Merlín. Y por eso en los últimos 2 años no han ganado mucho, porque el retorno para el accionista de Merlin Properties con la subida de tipos de interés y la consiguiente o la consecuente bajada de valoraciones de los activos de Merlin, pues ha dado lugar a que baje la cotización de Merlin o el múltiplo con el que cotiza. Entonces, bueno, al final yo creo que está bien alineado. Y encima además, pues como os he comentado, existen 2 accionistas de referencia en Merlin, que a mí siempre me gustan que existan accionistas de referencia. En primer lugar, el Banco Santander Español, que dispone del 24,66% de las acciones de Merlin. Y luego Nortia Capital, que es un holding del empresario español Manuel Lao, que tiene el 8,17% de Merlin. Luego, tanto Ismael Clemente como Miguel Ollero, que son los máximos ejecutivos de Merlin, los que más experiencia tienen en este mundo también, han trabajado juntos muchos años y demás, pues tienen un 0,14% cada uno de la compañía, que bueno, no parece mucho, pero son 8 millones de euros que, bueno, al final es un incentivo extra para que la compañía vaya bien. Y nada, vamos a empezar ya con la historia corporativa, nuestra crónica de Merlin Properties, comenzando en el año 2009. En el año 2009 todavía no existía Merlin Properties, pero un activo que luego va a ser importante para él, que es el Holding Tree, pues se va a constituir en 2009. Al final, en el año 2009, con la crisis financiera e inmobiliaria en España, pues a los bancos como el BBVA, pues lo que querían era capitalizarse, quitarse de en medio inmuebles y deuda e ingresar dinero. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues que traspasó el BBVA un patrimonio inmobiliario consistente en 880 oficinas bancarias y 5 edificios de oficinas que estaban arrendados al BBVA. Entonces, iba a ser una operación que se llama de sale and leaseback, es decir, yo te la vendo y paso a ser tu inquilino. Entonces, el BBVA vendía estos activos deshaciéndose de deuda, la máxima deuda posible que podía permitirse estos activos, y luego iba a recibir efectivo, y luego pues los que adquirían este holding, que iban a ser fondos de inversión básicamente, pues iban a recibir las rentas de alquiler, y si conseguían ir pagando los intereses de la deuda y repagar la deuda hasta niveles aceptables, pues sería una operación muy muy rentable para estos fondos. Entonces, este holding iba a estar gestionado por el que luego sería el equipo directivo de Merlin Properties, que trabajaba para la gestora de fondos inmobiliarios de capital riesgo de Deutsche Bank.
En el año 2012, 3 años más tarde, pues Ismael Clemente y otros miembros del equipo de gestión futuro de Merlin habían gestionado una serie de vehículos de nombres complicados y que eran 3 vehículos que eran accionistas de TRI, de este holding de oficinas del BBVA. Y lo hacían desde una gestora de, como os he comentado, del Deutsche Bank. Entonces, a finales de 2012, Ismael Clemente dimite de Deutsche, el resto del equipo de gestión se va con él, montan Magic Real Estate, que iba a ser una gestora, y el propio banco Deutsche pues les contrata para seguir gestionando los vehículos de inversión para hacer el mismo trabajo que antes, pero desde una perspectiva más subcontratada, por así decirlo, y no directamente como empleados. En 2013, pues las valoraciones de los activos inmobiliarios en Madrid y Barcelona habían empezado a remontar, creciendo desde mínimos en Madrid un 11% para los activos comerciales y un 1% para los de oficinas, y en Barcelona un 20% para los activos comerciales y un 3% para oficinas. Luego también en Portugal las valoraciones también habían mejorado desde mínimos, las oficinas se habían revalorizado un 10% y los activos logísticos habían crecido un 3%. Luego, aparte, pues se partía de la realidad de que desde 2013, que en 2013 las valoraciones desde el 2007 para oficinas y activos logísticos habían caído en Madrid, Barcelona y Lisboa entre un 31 y un 54%. Entonces, en 2014 va a salir a bolsa Merlin y lo que va a vender a los inversores que van a invertir en Merlin, que sobre todo hizo un roadshow por fuera de España, en Estados Unidos y demás, pues lo que les va a vender es el caso macroeconómico de que España había ya tocado fondo en su momento y que ya estaba en un momento de remontar y que era una oportunidad muy buena el invertir en activos inmobiliarios en España porque estaban a precios de derribo. Les sale bien esto. Al final aspiraba a recaudar en bolsa en su salida 1.461,6 millones de euros. Y bueno, pues al final en 2014 Merlin va a adquirir TRI con una rentabilidad sobre la inversión inicial que sería de 739,5 millones de euros o una rentabilidad del 5,61% sobre estos 739 millones. Pues al final lo que iba a hacer Merlin era comprarle este holding de oficinas del BBVA, se lo iba a comprar a los fondos que antes gestionaba Magic Real Estate. Era una manera siempre se suele decir que dentro de los fondos de capital riesgo existe esa costumbre de venderse entre fondos los activos cuando se va a cerrar un fondo y se va a abrir otro. Pues esto en la práctica suponía cerrar los fondos que antes había gestionado Merlin y crear un nuevo vehículo que iba a ser cotizado y que iba a tener de inicio el mismo patrimonio. En cuanto al endeudamiento, el endeudamiento de TRI iba a ascender a 842,9 millones de euros y se había comprometido Merlin a reinvertir el 50% de los dividendos que recibiese de este holding de TRI, de las oficinas sucursales del BBVA, en suscribir ampliaciones de capital para reducir su endeudamiento. Es decir, que este holding de sucursales del BBVA y algunos edificios de oficinas pues tenía mucha deuda, que era lo que interesaba a BBVA cuando traspasó estos activos inmobiliarios, pero lo que tampoco quería el BBVA es que acabase quebrando el propietario de sus sucursales. Entonces habían llegado al acuerdo de que la deuda se iba a ir pagando rápidamente, o al menos lo suficientemente rápido como para que llegase a un punto de tranquilidad. Y así, bueno, como tenéis a la derecha, en 2014 Ismael Clemente y sus compañeros pues logran sacar a bolsa Merlin y a partir de ahí pues empieza su historia. Luego también en 2014 la antigua gestora de Ismael Clemente y su equipo, Magic Real Estate, pues se comprometieron a invertir 7,5 millones en acciones de Merlin, un poco lo que suelen hacer las gestoras de capital riesgo, ¿no? Cuando invierten lo hemos visto ya con Blackstone y demás, o también con Ashmore, cuando abren un fondo nuevo, un nuevo vehículo,
pues una parte para alinear intereses y también porque suele ser muy buen negocio, pues invierte en ellos también. Luego también en 2014 Merlin había adquirido activos comerciales en Galicia y adquirió también oficinas en Madrid y Barcelona y activos logísticos en Vitoria, en Madrid, Zaragoza y Valencia. Ahí a la derecha tenéis un ejemplo de todo esto, que fue el centro comercial Marineda City en Galicia, que si mal no recuerdo es el centro comercial más grande de Galicia y que le costó varios cientos de millones. Fue una compra importante. Luego en el año 2015, pues Merlin realizó sus dos primeras ampliaciones de capital, recaudando un total de 1.647 millones. En 2015, como bonus de éxito, Ismael Clemente y el equipo gestor de Magic Real Estate recibieron de Deutsche Bank, por la venta de TRI, de 2014, 28 millones de euros, que tras pagar IRPF pues se les quedaron en un neto de 12,8 después de IRPF. Pues un poco lo que os comento. Al final, esta operación permitió a los fondos que eran de Deutsche Bank, pero que gestionaba Magic Real Estate, pues vender con las suficientes ganancias como para que los accionistas estuviesen contentos y que se devengara el bonus de éxito. Y este bonus, pues después de impuestos, fue de 12,8 millones. En 2015 la ventaja de Merlin para poder adquirir muchos activos iba a ser que su competencia eran fondos de capital riesgo y estos necesitaban comprar muy barato para que les saliesen las cuentas, al ir apalancados con deuda cara y tener unos objetivos muy ambiciosos. Mientras que Merlin iba con equity y deuda barata y por tanto podía ofrecer mejores precios. Además, el accionista tipo de Merlin pues iba a ser un accionista menos ambicioso, por así decirlo, que el propio de los fondos de capital riesgo. Luego, en 2015, Merlin va a adquirir Testa Residencial, que era de propiedad mayoritariamente de SACIR y que cotizaba en bolsa. En 2015 también Merlin va a adquirir un 32% de Cilsa, que era propietaria de activos logísticos, y otros 48 activos individuales por 372 millones. Luego en el tiempo pues Merlin ha ido aumentando la participación. Y en 2015 finalmente pues Merlin inició las obras en un proyecto de 12 naves logísticas en Madrid, por el que esperaba gastar 239,6 millones, 47 correspondientes a inversión en terrenos y 192,6 en construcción, para obtener un yield, una rentabilidad bruta, del 8,9%, habiendo ya firmado la venta de 6 de estas naves a terceros y estando el fin de obras previsto para 2018. Al final, si sigues un poco las operaciones de Merlin, pues se aprecia algo que tiene mucho sentido, y es que cuando construye edificios de oficinas, como tiene que comprar terrenos en ciudades, los terrenos son más caros y suele ser 50% el terreno, 50% la construcción, pero cuando se trata de activos de logística, pues la construcción pues suele ser un 80-90% del coste y un 10-15% suele ser solo el terreno, porque son terrenos proporcionalmente más baratos. Luego en el año 2016, pues Merlin adquirió 100.000 metros cuadrados de terreno en el corredor de Henares para un proyecto llave en mano de nave logística por 17 millones. En 2016 Metrobacesa se escindió de Banco Santander, BVA y Banco Popular y sus activos se dividieron en 3. Entonces, el patrimonio comercial de Metrobacesa fue a parar a Merlin, el residencial fue a Testa Residencial y el patrimonio no estratégico pues fue sobre todo a Metrobacesa, que fue suelo. De hecho, pues Metrobacesa cotiza en bolsa y su mayor activo es todo el suelo que tiene, que poco a poco va promocionando. Y en 2016, en el marco de la operación con Metrobacesa, Merlin dirigió sus activos residenciales a Testa, fusionándose con los provenientes de Metrobacesa, y a cambio se quedó con un 34,24% de participación en la entidad resultante, con una prima sobre GAP del 18,4%, es decir, los activos residenciales que estaban en el balance de Merlin a un determinado precio que había fijado un tasador independiente, pues cuando los traspasó esta nueva sociedad a Testa, pues lo hizo con una prima. Entonces, bueno, al final
como veremos en el caso de Merlin casi siempre que vende un activo lo hace con ganancias sobre la valoración del tasador. En 2016 también Merlin adquirió 27 activos inmobiliarios por un desembolso de 794,4 millones de euros. Va a desprenderse de su cartera de hoteles vendiéndoselas a un tercero por 535 millones con una prima sobre GAP del 7,1%. En 2016 va a vender también Merlin 17 sucursales alquiladas a BVA, va a vender también sus activos situados en Francia y un edificio de oficinas, por todo ello por 226 millones. Y en 2016 también Merlin va a iniciar la construcción de la Torre Chamartín, que tenéis a la derecha, en la que esperaba invertir 69 millones de euros para obtener un 6,2% de yield una vez estuviese ocupado, con finalización prevista en el primer trimestre de 2018. En el 2017, pues Merlin adquirió la emblemática Torre Glorias de Barcelona, que tenéis a la derecha, que era el tercer edificio más alto de la ciudad, por 142 millones de euros. A esto se le sumaría una reforma de 15 millones, esperando obtener un retorno a máxima ocupación del 6,5%. En 2017, Merlin comenzó la política de adquirir locales dentro de sus propios centros comerciales, con inversiones en este sentido de 42,1 millones en 3 centros comerciales. O sea, al final tú puedes ser propietario de un centro comercial y a su vez no ser propietario de alguno o todos de los locales dentro de ese centro comercial. Y lo que hacía Merlin es decir, oye, ¿y si como me fío tanto de mi centro comercial, compro también o hago ofertas para comprar los locales de dentro del centro comercial? Y eso es lo que fue haciendo con los clientes interesados. Luego en 2017, pues Merlin invirtió en aumentar su participación en los complejos logísticos en los que no poseía el 100% de la propiedad. Concretamente invirtió 53,7 millones. En 2017, Merlin pactó con Ferrovial renovar el edificio donde tenía la sede y a cambio aumentaría su nuevo contrato de arrendamiento. La reforma se realizó con el inquilino dentro, reformando planta por planta. En 2017, Merlin aprovechó que se iba un inquilino de un edificio para pactar un nuevo arrendamiento con Celnes, que pasaría a tener allí su sede, tras una reforma integral del mismo. Pues al final es eso, iba reformando los activos y iba consiguiendo mejores inquilinos o bien con los mismos inquilinos subirle la renta. Y finalmente en 2017 pues Merlin reformó, como veis a la derecha, un centro comercial para que albergase el primer parque temático de Nickelodeon, no sé cómo se pronuncia esto, Nickelodeon, el primer parque temático de Nickelodeon de Europa, alquilado en su totalidad a Merlin. En 2018 Merlin venderá activos por valor de 594,4 millones, con una prima del 3,1%, entre ellos Testa Residencial por 321,2 millones, una cartera de sucursales bancarias de TRI, 258,9 millones, y otros activos, 14,3 millones. En 2018, Merlin va a adquirir oficinas y centros comerciales en Lisboa, va a adquirir suelo y activos logísticos en Vitoria, Toledo y también en Guadalajara. A la derecha tenéis uno de los edificios de oficinas situados en Lisboa. En 2019, Merlin adquirió el edificio Ars en Lisboa por 85,8 millones y una yield, una rentabilidad bruta del 5,4%, así como la Torre Magallanes, también en Lisboa, por 27,5 millones y una yield, una rentabilidad del 5,7%. En 2009, Merlin adquirió un 14,46% de Distrito Castellana Norte por 168,9 millones de euros, con el objetivo, si sus socios estaban por la labor, de a largo plazo liderar el proyecto. En la derecha tenéis lo que sería Madrid Nuevo Norte. Y bueno, ya en el primer vídeo explicamos un poco en qué consistía este proyecto y sus particularidades. En 2019 Merlin va a vender una cartera de edificios de oficinas situados sobre todo en la periferia de grandes ciudades y que no representaban excesiva renta, cara a priorizar los localizados en zonas más atractivas. Un poco lo que vimos en el primer vídeo, que Merlin había ido reduciendo el peso sobre rentas de sus oficinas situadas en la periferia de las ciudades. Prefería las que estuviesen situadas
en zona prime o de distrito financiero, porque tendían a tener una ocupación siempre más alta. En 2020 Merlin vendió 3 centros comerciales a la Socimi Silicius y a cambio recibió un 34,38% de acciones de esta. Tenía el derecho en el año 2 a amortizar a determinado precio el 50% de su participación o en 5 años recibir bien efectivo por el 50% restante o activos no minoristas de la Socimi a su elección, que en este caso lo que más interesaba a Merlin eran oficinas. Entonces, después, realmente Merlin quería vender estas oficinas y se ofreció a comprarlas esta Socimi, ¿no? La Socimi Silicius. El tema es que Silicius no tenía efectivo y no tenía o no quería contraer financiación, y entonces lo que hizo fue pagarle en acciones, y Merlin tenía el derecho a que las acciones que había recibido se las recomprasen a mitad a los 2 años, que esto sucedió. Al final Silicius estuvo echando un ojo y realizó una recompra muy importante de acciones que consistió sobre todo en pagar a Merlin la mitad de estos centros comerciales, y luego Merlin tenía aparte en el año 2025 el derecho a recibir el 50% restante en efectivo, o bien si Silicius no tenía efectivo para pagar a Merlin, pues Merlin a su criterio podía elegir activos hasta llegar a lo que le adeudaba la Socimi Silicius. Y concretamente, pues lo que le interesaba eran las oficinas de Barcelona. Y en 2020, pues durante el COVID, Merlin cobró un 77,8% de las rentas de centros comerciales, condonó o perdonó un 19,8% y le impagaron un 2,4%. Resto de activos pues pagaron con normalidad tanto las oficinas como logística. O sea, al final Merlin prefirió, en vez de el estilo anglosajón o americano de si no me pagas inicio el desahucio y luego me quedo tus activos embargándote, pues en este caso Merlin lo que hizo fue: oye, si no me puedes pagar ahora y me demuestras que verdaderamente no puedes pagar porque no estás vendiendo al estar los centros comerciales cerrados, pues lo que voy a hacer es que te voy a condonar esa deuda con la condición de que luego me amplíes el contrato, tal. Y así, pues cuando pase la pandemia, que fueron unos meses, pues Merlin no vio desocupados sus centros comerciales. Si conocéis el caso de Simon Property, que cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿no? Es el equivalente a una Socimi, pero de Estados Unidos, un REIT de centros comerciales sobre todo. Pues el problema de los centros comerciales es que como te quiebren tus inquilinos, pues luego el centro comercial vale menos porque atrae menos tráfico, y el resto de inquilinos gana menos dinero porque hay menos tráfico y a su vez tienen dificultades para pagarte. Entonces esta compañía, Simon Property, pues también llegó incluso a comprar a inquilinos con tal de que estos no quebrasen y no perjudicasen el resto de la cartera del centro comercial. Quizás algún día podremos investigar Simon Property, porque sobre el papel cotiza a múltiplos atractivos. Lo único es que es 100% o casi 100% centros comerciales en Estados Unidos. Luego en 2020, esto ya lo he comentado, pasamos. En 2020 también comenzaron en Merlin a invertir en placas fotovoltaicas para autoconsumo que situaban en sus activos, aspirando a llegar a largo plazo entre 100 y 125 megavatios de capacidad instalada. Hasta al final no han ido tan rápido, creo que actualmente andaban en unos 15 megavatios de capacidad instalada, pero bueno, en cualquier caso sí que han instalado muchísimas placas fotovoltaicas. En 2020 Madrid Nuevo Norte finalizó su etapa legal administrativa para tener la aprobación para construir en sus terrenos, con la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Y luego, como curiosidad, en el año 2020 a 31 de diciembre el IPC fue negativo en un 0,6% y Merlin pues rebajó los contratos un 0,6%. Luego, cuando se ponía en duda en el año 2023 y 2024 por parte de los analistas si Merlin iba a repercutir toda la inflación en sus contratos, pues lo que decía Ismael Clemente era: oiga, al final nuestros clientes se han beneficiado
de una época en la que el IPC fue negativo, nosotros aplicamos ese IPC negativo y ahora si el IPC es un 7, pues se traslada un 7. Y bueno, así fue, se trasladó. Luego, en 2021, Merlin vendió su cartera de activos inmobiliarios de supermercados de Capravo por 110 millones de euros. En 2021 comentaban en Merlin que tenían el suelo para activos logísticos comprado a 270 euros el metro cuadrado, que habría que invertir 708 euros por metro cuadrado, pero que luego, en media, tendían a valer 1.400 euros el metro cuadrado. Entonces, al final, si sumamos lo que vale el terreno más lo que vale la construcción, pues por cada metro cuadrado te quedaba una ganancia de unos 400 y tantos euros por metro cuadrado. En 2022, Merlin logró la conversión de todos sus bonos a bonos verdes, fruto de sus inversiones en mejorar la eficiencia energética de sus activos, que al final esto a corto plazo no tenía mucha incidencia, pero a largo plazo pues su deuda tendería a ser más barata. Al final los bonos verdes tienden a pagar un cupón más bajo porque al final los que compran, los que te prestan el dinero están dispuestos a renunciar a una parte pequeña de la rentabilidad, pero a una parte, a cambio de que esa inversión sea para financiar pues activos medioambientalmente sostenibles y todo esto. Luego en 2022, como hito importante, pues Merlin vendió la cartera de oficinas que le quedaban del BVA por 1.987 millones con una prima del 17,1%. En 2022 Merlin va a iniciar la nueva línea de negocios de los centros de datos, caracterizándose por el uso del glicol como refrigerante en lugar de agua, algo por lo que se criticaba a menudo a los centros de datos. Al final, pues Merlin piensa a largo plazo y dice, oye, ¿cuál es el problema de los centros de datos a nivel político? El tema de que gastan mucha agua. Pues bueno, como en España no nos sobra el agua, pues vamos a buscar otra forma de refrigerar los centros de datos que también sea eficaz. Y bueno, y han utilizado esta nueva tecnología que utiliza el glicol. En 2023, Madrid Nuevo Norte llevó a cabo una ampliación de capital que suscribió también Merlin. En 2023, Merlin indicaba que esperaban invertir 2.000 millones de euros en centros de datos hasta llegar a 180 megavatios de capacidad instalada, que iba a ser mitad ampliación de capital, mitad deuda, que para los centros de datos de España pues rondaba con estos costes el 14% de rentabilidad, aunque sí que decían que para Lisboa, al estar cerca de un río, el río Tajo, y ser zona de terremotos, pues iba a reducir algo la rentabilidad sobre la inversión. En 2023, la afluencia de trabajadores de las oficinas de Merlin que acudían presencialmente a las mismas alcanzó los niveles, medido como porcentaje de ocupación de las mismas, de antes del COVID. Es decir, que en las oficinas de Merlin pues ya se había vuelto a la normalidad desde la perspectiva del teletrabajo. En 2024, Merlin, como había anunciado, amplió capital por el equivalente a un 20% del capital social de la compañía, ascendiendo lo recaudado a 920,8 millones, con el objeto de emplearlo en construir centros de datos. En 2024 va a vender Merlin activos por 73 millones de euros con una prima del 10,8%, que es un poco lo que os he comentado. Si podéis ver, siempre que Merlin vende activos, lo hace con prima sobre el valor que tasa el tasador, ¿no? Entonces, por eso desde Merlin pues insisten que no tiene sentido que coticen con tanto descuento cuando ellos siempre venden por encima de NAV, ¿no? Del valor que se calcula de sus activos. Y luego en 2024 pues Merlin calculó que el coste en FFO, que venía a ser este beneficio de las OCIMIS de construir centros de datos y no recibir ingresos de los mismos hasta que tuviese inquilinos, pues ascendería para 2025 a unos 4 céntimos de euro por acción. Que bueno, que si uno quiere normalizar el beneficio, pues hay que ajustarlo. Y luego, pues ya acabando con Merlin, vamos a analizar sus diferentes riesgos. En primer lugar, el riesgo financiero. Pues al final, en el mundo de las OCIMIS nos vamos a fijar en el LTV, ¿no? El Loan to Value, que es el porcentaje de la deuda neta de la compañía respecto a la valoración de sus activos o GAP. En Merlin Properties
Pues la realidad es que es una compañía bastante conservadora y, y suele andar en cuanto a LTV entre un 30 y un 35%. Entonces aquí tenéis la evolución desde 2014, tanto del valor bruto de sus activos o GAP, la deuda neta, si le restamos la deuda neta al GAP llegamos al NAP, la evolución del NAP, las acciones en circulación, porque se han llevado a cabo algunas ampliaciones, y el NAP por acción. Luego también el coste medio de la deuda, que como podéis observar con la progresiva bajada de tipos hasta 2022 se había ido reduciendo, pero ahora está otra vez creciendo con el alza de tipos, aunque como la deuda no vence de golpe, pues se va poco a poco refinanciando y mientras tanto, pues es verdad que poco a poco van también bajando los tipos los tipos de interés. Y nada, el LTV está actualmente, bueno, ahora actualmente no, a finales de 2024 estaba en el 28%, aunque tenía el truco de que acababa de ingresar mucho dinero de la ampliación de capital y que en 2025 y años subsiguientes pues se lo iba a gastar en los centros de datos más la deuda de esos centros de datos. Así que probablemente pues nos iremos a ese 33-35% de LTV en Merlin Properties, que bueno, es un porcentaje que está bien para este tipo de compañías. Luego otro riesgo, que dentro de los riesgos polémicos, es el riesgo de disrupción del comercio electrónico a efectos de los centros comerciales. Al final, bueno, al retail le cuesta mucho vender de forma rentable a través del online. Si habéis analizado retailers, pues bueno, hay alguna excepción como compañías de lujo o compañías con marcas potentes y muy eficientes como la propia Zara o Massimo Dutti, que son capaces de vender online con beneficios, con márgenes operativos positivos, pero la mayoría de retailers, si escucháis por ejemplo entrevistas a retailers de moda española más pequeños, tipo El Ganso, Scalper, ese tipo de marcas, pues realmente ellos venden online porque tienen que vender online y se lo demandan los clientes, y porque si no venden online, pues una parte se va a ir a la competencia, pero ellos mismos reconocen que no ganan dinero con el online y que lo tienen que compensar por lo que ganan a pie de calle con los locales comerciales, con las tiendas. Entonces, claro, de acelerarse mucho la tendencia a comprar por internet, pues lo lógico es que viésemos desincentivos a la compra online por parte de los retailers, como la repercusión total de los costes de logística, lo que incentivaría la compra de nuevo en locales comerciales. Poco decir, oye, si yo quiero conseguir el mismo margen operativo vendiendo online que vendiendo en la tienda, ¿cuánto tengo que repercutirle en el coste de envío? Es decir, oye, pues si tú quieres comprar en El Ganso, pues, o en Zara, pues te va a costar 14 euros el gasto de envío. Tú dirías, ostras, 14 euros. Igual me compensa ir a Marineda City en Galicia, centro comercial de Merlin Properties, a la tienda de Zara y comprarlo allí, o del Ganso o la que sea. Entonces, bueno, yo creo que el comercio electrónico ha tenido un impulso muy fuerte con el COVID, pero ya ciertamente se ha estabilizado y crece pues más lentamente. Y como os comento, pues si evoluciona todavía más, hasta niveles que ya los retailers pues vean preocupante esto, pues probablemente veríamos desincentivos. Luego Merlin, con el paso de los años, como ya vimos, se ha convertido en el número 1 en la península ibérica en activos de logística, y estos activos pues son en la práctica una buena cobertura por si le fuese peor a los centros comerciales de Merlin. Y el más polémico de todos, que es el riesgo por disrupción por teletrabajo de las oficinas. Esto yo creo que es un poco subjetivo y que todos tenemos nuestra opinión. Estamos sesgados por nuestro propio caso personal, por las personas a las que conocemos, pero bueno, os voy a dar mi opinión. Esto no está escrito en piedra y bueno, cada uno de vosotros tendréis la vuestra y lo tendréis que valorar. En primer lugar, productividad y teletrabajo. Pues al final, desde mi subjetivo punto de vista, yo creo que con el trabajo a distancia sucede un poco como con el gimnasio en casa o el estudio en casa si uno es universitario o opositor. Al final, no todo el mundo es igual de productivo trabajando en casa. En España el espacio de oficinas es también relativamente barato en comparación a la mayor parte de países de Occidente, el desempleo es alto y entonces el incentivo
Si tú detectas que tus trabajadores son menos productivos, es a no generalizar el teletrabajo. Al final, en profesiones con escasez de trabajadores y que se prestan al remoto, pues el teletrabajo es una realidad. Al final todos tenemos amigos o conocidos que son programadores, ingenieros de software, tal, que trabajan desde donde quieren. Aunque a menudo es a costa de salarios más bajos. Por ejemplo, el trabajador valora si le compensa ir a Madrid cobrando un 50% más, dedicando tiempo a ir y venir del trabajo a diario, respecto, por ejemplo, a vivir en Jerez de la Frontera cobrando menos, donde inmuebles y la vida, el coste de la vida son muy baratos, y aquí tiene su pareja, tiene su familia, sus amigos. Por ejemplo, es un caso de una persona que conozco yo, pero bueno, al final llegar a conclusiones por pocos casos, pero bueno, al final es eso. No es tan sencillo. Hay quien a lo mejor tiene un perfil profesional muy potente, que a lo mejor le dicen, oye, pues si teletrabajas ganas 4.000 y si vienes al trabajo ganas 4.000. Muy bien. Pero los casos, que a lo mejor han sido 3 que yo he podido escuchar de estas profesiones que se prestan mucho al teletrabajo, ingenieros de software concretamente, pues ha sido de hecho que si querían trabajar en grandes ciudades le iban a pagar más, pero tenían que desplazarse. Y en cambio, si teletrabajaban desde Jerez o desde Sevilla, pues les iban a pagar menos. No sé, al final las empresas no son tontas. Por ejemplo, tengo bastantes amigos, no es completamente relacionado con el teletrabajo, pero va en esa misma línea. Tengo bastantes amigos trabajando en Amazon. Y tengo amigos trabajando en Amazon en el puerto Santa María, que está al lado de Jerez, en Cádiz, y otros que trabajan en Barcelona, en Madrid, otros que se han ido a trabajar incluso a República Checa, a Praga, tal. Y lógicamente, a un mismo puesto de trabajo, la empresa te dice, oye, si quieres irte a Madrid, te pago más. Pero si quieres estar en la nave logística del puerto Santa María, te pago menos. Esto es así, por ejemplo, en Amazon. Entonces, a los sindicatos les parecerá muy mal, pero lo cierto es que el costo de la vida no es igual en un sitio que en otro y lógicamente las empresas pues van a renta disponible, no a renta solo. E intentan por ahí el optimizar. Entonces, bueno, yo creo que en cuanto a productividad, sí que influye en bastantes personas el tema de estar en casa con mayores distracciones y demás. Y bueno, también es una realidad que hay jefes que no te valoran por el trabajo hecho, sino por las horas que, que te tienen contratado. Y si eres muy productivo y acabas pronto, pues te quieren encargar otras cosas que, aunque no tengan nada que ver con tu tarea. Entonces, bueno, esa es una realidad. Luego, el tema del teletrabajo y las relaciones personales y los planes. Pues al final hay todo tipo de personas y todo tipo de circunstancias. Algunos son felices, yo los conozco, programando a diario en una casa en el campo por Cádiz, y otros, también conozco algún caso, se reconocen muy desanimados si no tratan a diario con otras personas. He dicho desanimados y no deprimidos, aunque es la palabra que se utiliza, porque a veces creo que se exagera un poco con este término, se usa mal, pero bueno, el caso es que yo conozco gente que podría llevar 4 años teletrabajando desde Jerez, con su familia, con sus amigos, vida más barata, tal, pero lo que le gusta es Madrid y está dispuesto a cobrar lo mismo, en este caso, porque en este caso es que no era una profesión súper bollante, con mucha escasez, sino muy competida y no le pagaban más por estar en Madrid. Y él ha preferido irse a Madrid, ganar menos dinero en cuanto a renta disponible porque los costes son más altos, pero tiene los restaurantes que le gustan, de vanguardia, tiene el fútbol, tiene planes que no tiene, la vida nocturna, el salir a pasear por el centro de Madrid, planes que no tiene en Jerez. Entonces, bueno, hay gente para todo tipo de gustos y para algunos tendrá sentido el teletrabajo y para otros, pues no tendrá sentido. Entonces yo creo que el teletrabajo, por motivos de productividad, por motivos circunstanciales de España respecto a otros países como Estados Unidos donde hay unas tasas de desempleo mucho más bajitas, pues los costes de las oficinas que hemos comentado, no es lo mismo a lo mejor los costes en Londres de oficinas que los costes en Madrid. Pues a lo mejor en, en Londres tiene sentido que una empresa diga, oye, mando a una parte de la plantilla a teletrabajar,
que encima algunos me lo están pidiendo, y me ahorro 1 metro cuadrado que es muy caro de oficina. Pero claro, si el metro cuadrado no te sale tan caro, pues ya dices, oye, a lo mejor la productividad que pueda perder, que a lo mejor la pierdo o a lo mejor no, pero ya me arriesgo porque lo que es complicado es mandar a alguien a teletrabajar y luego decirle que no. Eso es el ejemplo que ponía siempre Ismael Clemente, ¿no? Que esta semana ha aprovechado para volver a escucharme todas sus entrevistas, era el de la pasta de dientes, ¿no? Que decía, una vez que la pasta de dientes sale del bote es complicado volverla a meter. Y eso es lo que se ha hecho un poco con el teletrabajo, que en la época del COVID se le ha dado a todo el mundo ese derecho, como a las tecnológicas en Estados Unidos les iba tan bien, pues se lo concedieron en principio ad eternum, se compraron casa, hicieron su vida en otros lugares y luego le dijeron, oye, que al final no, ¿sabes? Y ha sido complicado que vayan volviendo poco a poco a la oficina. Pero bueno, a ver, yo entiendo que este tema es polémico porque a cada uno le gusta defender lo suyo y le gustaría que poder teletrabajar porque le ve perfecto sentido. Pero bueno, también están los motivos que os comento yo para que para unas personas tenga sentido, para otras no, para algunos empresarios tenga sentido o no, y para algunos empresarios, aun cuando no tenga sentido, no les quede más remedio que hacerlo porque hay escasez de trabajadores. Entonces, bueno, yo creo que no va a ir tan rápido como algunos vaticinan, sino que en oficinas, sobre todo como las de Merlín, que están situadas en lugares muy premium, pues allí la ocupación va a resistir mejor. ¿Conclusiones sobre el teletrabajo? Pues bueno, al final es un riesgo, pero ni todos lo querrán, o no todos los días, ni todos los trabajadores, aunque su trabajo se presta a ello, van a tener en su mano el obtener el teletrabajo por no tener suficiente poder de negociación. Y bueno, al final la mejor forma de mitigarlo en el caso de Merlín es tener lo mejor de lo mejor en oficinas, en ciudades muy prósperas y en las mejores zonas de esas ciudades. En cuanto al riesgo país, el riesgo España, ¿no? El riesgo Portugal, pues al final las oficinas y los centros comerciales dependen de la prosperidad de sus inquilinos para que paguen sus rentas y que vayan pagando más rentas conforme se revaloricen con la inflación. Además, si a estos les va bien, pues tenderá a darse una mayor ocupación de los activos y mejorarán los márgenes y la rentabilidad de los propios activos. En el caso de Merlín, es importante decir que esto funciona no respecto de la prosperidad de España y Portugal en general, sino de las regiones, en particular donde estén situadas las oficinas o los centros comerciales, y en ese sentido pues está muy bien posicionado. Al final, si llega una recesión económica, pues no lo van a pasar igual de mal los ingenieros que estén en una oficina de Merlín en el centro de Madrid o los centros comerciales de Madrid, de Barcelona, de Valencia o de Galicia, que los centros comerciales o las oficinas de Jerez, de Extremadura, de zonas que no son tan bollantes y en los que la población no tiene tanta capacidad para soportar en las crisis el dejar de consumir. Entonces yo creo que el consumo a efectos de los centros comerciales aguanta mejor, vamos, no lo digo yo, es una obviedad, en zonas donde hay mayor prosperidad y que las zonas donde hay mayor prosperidad es donde más está situada Merlín. Luego también respecto a los centros de datos, que es el futuro de Merlín, pues los mismos, sus inquilinos, no van a ser probablemente empresas que dependan mucho de cómo le vaya a España o Portugal a efectos de pagar sus rentas o de soportar el alza de las mismas, ¿no? De las rentas por la repercusión de la inflación. Entonces, esto le va a venir muy bien a Merlín para mitigar su riesgo país y que a inversores norteamericanos, que al final son los que cortan el bacalao, como se suele decir, pues les puede interesar más a futuro invertir en Merlín. Pero claro, siempre se dice aquello de que no se invierte en las empresas españolas porque cotizan en España, pero luego miramos, por ejemplo, Inditex y oye, Inditex está muy bien valorada. A lo mejor el problema no es tanto el cotizar aquí, sino el hecho de que los inversores tengan más miedo de lo que le pueda pasar a un país como España o Portugal y por eso también países como Estados Unidos tienden a cotizar con una prima porque se presupone que van a ir a mejor que la media que el resto a largo plazo.
Luego nunca se sabe, como hemos visto con Trump, te la puede liar a corto plazo, pero bueno, a largo plazo se presupone que sí. Y nada, este ha sido el fin del análisis de Merlin Properties. Ahí tenéis a Ismael Clemente después de su entrevista con Jordi Évole, que fue una buena emboscada. Está por ahí en sus entrevistas el tema de la historia. Y nada, espero que os haya resultado interesante y ya para la próxima semana pues os traeré otro análisis.